Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Buenos días con todos. Buenos días, mis. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Estamos listos para comenzar? Semana 3. Se puede ver las diapositivas, ¿verdad? Sí, Muy bien. Ya, perfecto. Esta semana es tranquila, así que vamos a aprovechar el tiempo para que quede bien claro todo lo que vamos a ver el día de hoy. Nos toca estudiar lo que son los enlaces químicos y las fuerzas intermoleculares, ¿correcto? Tenemos que entender la diferencia entre un enlace y la diferencia entre las fuerzas intermoleculares. Bien, comencemos entonces, semana 3, enlace químico. Definamos qué es un enlace químico, ¿no? Como indica aquí, un enlace químico son las fuerzas de atracción eléctrica que mantienen unidos a los átomos. Ustedes saben que los átomos, muchos de ellos, no son estables en la vida diaria, ¿no? En el ambiente. Por ejemplo, el oxígeno. Cuando nosotros hablamos del átomo de oxígeno, por ejemplo, hay que entender que cuando hablamos de átomo estoy refiriéndome solo a esta O. Y esto así solito en el ambiente no existe, ¿ok? Pero cuando yo hablo de la molécula oxígeno, me refiero al O2, porque molécula vamos a ver que ya es la composición de dos átomos de oxígeno, el cual va a presentar un enlace químico. Entonces, esto es lo que nosotros respiramos a diario, ¿ya? Entonces, hay muchas sustancias que en la vida real solitos no pueden estar presentes. ¿Por qué? Porque ellos son inestables. Entonces necesitan formar un enlace para que ellos puedan ser, como dice aquí esta palabra, para que ellos puedan ser estables, ¿no? Y al ser estables, ellos van a liberar una cierta energía. Por eso es que cuando se unen los elementos, ¿no? Tenemos acá un átomo de oxígeno, otro átomo de oxígeno. Entonces, cuando estos van a formar un enlace, desprenden una energía y vamos a tener el O2, que es un compuesto que presenta más estabilidad y menor energía. Estos enlaces pueden ser de tres tipos. Podemos encontrar el enlace iónico, el enlace metálico o el enlace covalente. Generalmente, como dice aquí, el enlace iónico está formado entre un metal y un no metal. El metálico, como dice el nombre, entre metal y metal. Y el covalente entre no metal y no metal. Generalmente, ¿por qué decimos generalmente? Porque vamos a ver más adelante que hay algunas excepciones, ¿ok? Entonces, los enlaces iónicos tienen ciertas características, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver que son algunos sólidos, como es el cloruro de sodio. ¿Quién no tiene cloruro de sodio en casa? Es la sal que nosotros tenemos en la cocina, ¿no? Tenemos enlaces metálicos, las aleaciones, por ejemplo, el acero, ¿no? Que también es una aleación o la unión de un metal con otro metal. Y el enlace covalente también estaría presente, por ejemplo, en una molécula o en el agua, ¿no? Que es H2O. Esto es una forma muy general de poder observar qué tipo de enlace tiene una sustancia. Pero lo que sí nunca va a fallar para nosotros poder determinar qué tipo de enlace tiene una sustancia es calculando las variaciones de electronegatividades. ¿Qué son esos, profesora? Estos valores de variación de electronegatividad, ¿ok? Acá lo dice, diferencia de electronegatividad, es simplemente una resta. Por ejemplo, aquí, el valor de la electronegatividad del sodio, que es un metal, tiene 0,9. Ahora, ¿se recuerdan en la clase anterior cuando hemos estudiado tablita periódica? A ver, vamos a ver si han repasado, si han estudiado y me van a responder. Chicos, aquí están los elementos en la tabla periódica y yo quiero saber cómo varía la electronegatividad. A ver, ¿cuál es la tendencia? ¿Se acuerdan de las flechitas? ¿Quién me dice? A ver,
¿Quién abre su micrófono? ¿Cómo varía la electronegatividad en la tabla periódica? Aumenta de derecha hacia arriba. Aumenta de abajo hacia arriba, dirás. En la columna. ¿Y de Claro, izquierda sí, a sí, sí. derecha o de derecha a izquierda? De izquierda a derecha. Muy bien, importante. ¿Ya? Muchas gracias, Emmanuel. Entonces sí, aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, ¿no? Muy bien, Kay, correcto, de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Entonces, ahora, otra pregunta. ¿Qué elementos, de acuerdo a la clasificación como metales y no metales, ¿no? Están por esta zona? ¿Quiénes están por esta zona de color verde? A ver. ¿Quiénes eran los elementos de color verde? Metales, no metales, metaloides. Metales y metaloides, creo. Ya, considerando por aquí, ¿no? Los metaloides, pero muy bien, aquí están los metales, ¿cierto? Y por el otro extremo, por este lado aquí, a la derecha, se encontraban los no metales. ¿Por qué hago esto, este hincapié? Porque aquí al estar los metales, y como ustedes acaban de mencionar, la electronegatividad es bien baja. Por eso el sodio, miren aquí, tiene una electronegatividad de 0.9. Y si ustedes ubican el cloro, espero que tengan su tablita periódica, el cloro está por aquí, es un no metal y son más electronegativos según la tendencia y según el valor también podemos corroborar lo mismo. Tiene una electronegatividad de 3. Profesora, ¿estos valores me van a dar o me los aprendo? Te van a dar de dato, así que no te preocupes en estar aprendiendo estos valores. ¿Qué es lo que tú tienes que saber? Solamente restar. Entonces, si la electronegatividad del cloro es 3 y la del sodio es 0,9, cuando tú haces la resta, eso es 2,1. Y de acuerdo a esta tablita, si tu variación de electronegatividad es menor o igual que 1,9, tú puedes decir que esa sustancia es covalente. Si la electronegatividad, la variación es mayor a 1,9, puedes decir que es iónico. Y si la variación de electronegatividad oscila entre 0 y a veces se acepta hasta un valor de 0.5, tú puedes decir que ese enlace es de tipo metálico. Entonces, como podemos ver aquí en el ejemplo, ¿qué tipo de enlace estaría presentando el cloruro de sodio de acuerdo a esa tablita? Iónico. Es un enlace iónico, ¿correcto? Entonces, esto nunca falla, ¿ya? Entonces, si vemos aquí, coincide también que es un metal, que es un no metal, y con esto ya a ojo cerrado decimos que presenta un enlace de tipo iónico. ¿Ya? Esas son las formas de nosotros poder determinar qué tipo de enlace tenemos. Bien, ¿con qué finalidad se forma un enlace químico? Para darle estabilidad a las sustancias. Y al momento que estos se unen con otros elementos, vamos a ver que muchos de estos compuestos forman o se cumple lo que se conoce como la regla del octeto. ¿Qué es la regla del octeto, profesora? La regla del octeto significa que cada elemento va a presentar 8 electrones, ¿ya? Pero no siempre va a ocurrir ello, porque vamos a ver que algunos elementos, a pesar que no cumplen con los 8, también son estables, pero en gran mayoría vamos a ver que estos cumplen con la regla del octeto. Por ejemplo, si nosotros observamos en la tabla periódica, les pedí en la segunda clase que por favor tengan su tabla periódica a la mano, así que siempre es importante. Si ustedes observan en el grupo 7A de la tabla periódica, van a encontrar al elemento de flúor. Eso quiere decir que si él se encuentra en el grupo 7A, el flúor, su notación de Lewis, ¿recuerdan? O creo que sí, ya hemos hablado de la notación de Lewis, ¿no? En la clase anterior, me parece. Va a presentar ¿cuántos puntitos? 7 puntitos, ¿no? Chicos, si tienen preguntas en el chat o abren su micro, ¿ya? No tengan miedo en interrumpirme. Cualquier duda que tengan, escriben ahí en el chat, que estoy revisando de rato en rato, o si no, abren sus micrófonos y hacen su consulta. Entonces,
son 7 puntitos, que son las 7 aspas que ustedes están observando en la imagen en todos los flúor. Ahora, estoy viendo que el carbono tiene 4 puntitos azules. ¿Alguien me puede decir en qué familia, en qué grupo se encuentra entonces el carbono? 4A. Muy bien, efectivamente, en el 4A. Y esa es la familia de los carbonoides, ¿cierto? La familia de los carbonoides. ¿Y cómo se llama la familia del grupo 7A? ¿Quién se acuerda? Recién estamos en la tercera semana y ya se están olvidando, ¿ah? ¿Cómo es posible ese suceso? A ver, ¿cómo se llama el 7A? A, lo, Halógenos. halógenos, ¿no? Halógenos. Entonces, como ustedes están observando, existe una relación importante entre el grupo, la familia y esos electrones que se conocen como los electrones de valencia, ¿no? Entonces, ahí están viendo ustedes 4 puntitos porque el carbono está en el grupo 4A de la tabla periódica. Y ven, observan que se enlazan, ¿no? Entonces, mira, aquí vemos que hay un enlace y ese enlace está formado un electrón, 2 electrones, 3 electrones, 4 electrones, 5 electrones, 6 electrones, 7 electrones que eran del flúor y sus electrones que son del carbono, que son los 4. ¿Y cómo es 8, profesora? Presta atención. Son 7 propios del flúor más uno que está compartiendo aquí 8 electrones. Y todos los flúors ocurre lo mismo con todos los flúor. Entonces, el flúor está cumpliendo con la regla del octeto porque sí tiene 8 con los enlaces que está formando. Ahora, el carbono tiene 4 propios, pero tiene aquí uno compartiendo con este flúor, tiene uno aquí con el otro flúor, con el otro y con el otro. Entonces, al final, ¿cuántos tiene? 4 propios más 4 que está compartiendo, también tiene 8. Entonces, ¿qué podemos ver? Que efectivamente esta sustancia cumple con la regla del octeto porque el flúor y el carbono tienen 8 electrones, ¿no? Entonces, el compuesto, yo puedo decir aquí, compuesto se llama todo, cumple, ¿no? Con la regla del octeto o cumple con el octeto, ¿ya? Porque ambos elementos tienen sus 8 electrones. Ahora, hemos visto que tenemos 3 tipos de enlaces y vamos a comenzar con el enlace iónico. El enlace iónico hemos indicado que está formado entre un metal y un no metal por lo general y que una forma de tener la seguridad era observando la variación de electronegatividad, que son valores que nos van a dar, como hemos visto en el ejemplo anterior, que el sodio era 3 y que el cloro era 3 y que el sodio era 0,9 y la diferencia era 2,1 de acuerdo a la tablita que nos aseguraba que efectivamente el cloruro de sodio es un enlace de tipo iónico. Los no metales van a formar aniones, ¿no? ¿Se acuerdan qué cosa eran los aniones? Los aniones eran elementos que ganaban electrones, ¿no? Y los cationes, ¿qué elementos, qué sustancias eran? Aquellos que pierden electrones. Y papas, pierden electrones. Papas. Entonces, los metales, como son débiles, porque tienen baja electronegatividad, por eso ellos pierden sus electroncitos y hemos estudiado en las clases anteriores aquel elemento que pierde se carga con positivo. Y los no metales, que son fuertes, como pueden ver en la imagen, porque tienen alta electronegatividad, aquí estamos viendo que es 3, son aquellos que ganan. Y al ganar, hemos visto que los aniones tienen carga negativa, ¿no? Eso lo hemos visto en la clase anterior. Ahora yo les pregunto, aquí estamos viendo que tiene una carga +1 y acá tiene una carga -1. ¿Qué indica ese valor de +1? Que uno gana un electrón y el otro lo pierde o lo comparte. Correcto, correcto. No,
Acá no hay compartición, Emmanuel. En el enlace iónico, resalten ahí lo que ustedes apuntan, en el enlace iónico ocurre una transferencia de electrones. O sea que el metal pierde, sí o sí. Vamos a formar un enlace no metal. Muy bien, pero con la condición que tú pierdas tu electrón. No quiero que me compartas, yo quiero que tú pierdas. ¿Por qué? Porque tú eres débil, porque tú tienes baja electronegatividad. Entonces el sodio pierde y forma ese catión, el cual muy bien indica que perdió 1. ¿Por qué? Porque el sodio está en el grupo 1A de la tabla periódica y por eso ustedes ven un solo electroncito. Entonces, ¿el cloro en qué grupo está de la tabla periódica? 7A. Exacto, está igual que el flúor en los halógenos, por eso tiene 7, es más fuerte y te dice, yo te robo tu electroncito y por eso estoy cargado con -1 porque representa que yo he ganado un electrón. Entonces, esta carga positiva que ustedes están viendo con esta carga negativa es lo que genera una fuerza eléctrica, una atracción de la fuerza eléctrica que conocemos entonces como enlace iónico. Y esta es la representación de un enlace iónico. Nunca van a hacer esto, ¿ah? Jamás vayan a hacer, ahí está, enlace iónico. No, porque esta representación significa compartición, que lo vamos a ver más adelante, que se emplea para los covalentes. Los iónicos se representan así, catión y anión, y ya se entiende que entre ellos, como tienen carga positiva y negativa, hay una fuerza de atracción, una fuerza eléctrica, que es justamente lo que conocemos como enlace iónico. Entonces, importante, transferencia de electrones porque forma catión y anión porque uno gana y el otro pierde. Las propiedades de los compuestos iónicos. Como les dije, el compuesto iónico más común que todos tenemos en casa, por ejemplo, es la sal de cocina, ¿verdad? El cloruro de sodio. Son sólidos cristalinos. Exacto, son sólidos. ¿Y a qué se refiere que son cristalinos, profesora? Quiere decir que son cristalinos porque los átomos están bien ordenaditos. Hay una distribución bien ordenada, ¿no? Átomos ordenados. Como pueden ver en esta red, miren aquí esta red, aquí está el átomo de sodio, el átomo de cloro, sodio, cloro. Entonces hay una distribución homogénea. Y cuando hay una distribución así homogénea y ordenada, eso se llama una estructura cristalina, ¿no? Entonces ahí dice, presentan formas geométricas llamadas redes cristalinas. Los iones no tienen movilidad porque están fuertemente unidos por esa atracción eléctrica entre la carga positiva y la carga negativa. Son frágiles, eso quiere decir que se pueden quebrar, ¿no? Se fracturan con facilidad. Entonces, si ustedes, por ejemplo, tienen un grano de sal, agarran con otra cuchara y lo aplastan, van a ver que efectivamente se fractura, ¿no? Tienen elevado punto de fusión y ebullición, sí. ¿Ustedes alguna vez han colocado sal en la cocina, en una olla? ¿Alguien? Levanten la mano, a ver, no sé si por aquí alguien cuando hace canchita por col y coloca la sal antes que reviente el maíz, o colocan la sal ya cuando ha reventado el maíz. Entonces les voy a explicar. Si no hay nadie, si no compartan ahí en el chat, si quieren comentar algo. Por ejemplo, cuando yo coloco o cuando hago la canchita por col, ¿no? Y ustedes también pueden verificar ahora que van a aprender. Yo coloco el aceite, pues todos sabemos que se usa el óleo, ¿no? El aceite. Coloco los granitos del maíz, ¿no? Y aprovecho en colocar la sal, ¿no? Entonces, y luego ya lo tapo, ¿no? Y lo llevo a fuego. Entonces, ¿por qué hago de esa manera? Porque cuando ya la canchita revienta, ¿no? Revienta, la canchita sale saladita. Y cuando ustedes van a retirar esa canchita, ¿no? Ya sale saladita, ¿no? Ya sale saladita. Entonces ya no hay ese problema de que cuando ustedes agregan la sal directo a la canchita reventada,
Cuando ustedes están comiendo, pues se sienten que, uy, hay un grano de sal porque se metió dentro de la canchita, ¿no? Entonces, para evitar ello, yo hago la sal antes que la canchita reviente. Ahora, ustedes también quiero que lo realicen, pero no solamente para que vean, pues, que no se están comiendo una gran concentración de sal, sino que al momento que ustedes van a retirar la canchita ya reventada, yo quiero que ustedes observen qué cosa hay aquí en la olla. Y lo que van a observar es el cloruro de sodio, que es la sal que ustedes agregaron. No le va a pasar nada, la sal va a estar intacta así como ustedes lo han agregado al inicio. ¿Por qué, profesora? Porque cuando uno prepara esa canchita, la temperatura de la cocina, vamos a decir que aproximadamente estamos en 300, en 400 grados Celsius. Pero la temperatura de fusión de la sal es 800, porque es un compuesto iónico y como ven aquí, una de las propiedades es que presenta alto punto de fusión. Por esa razón es que el cloruro de sodio no le pasa nada y está intacto. Pero seguro han intentado hacer canchita dulce también, ¿no? ¿Y qué pasa si nosotros colocamos de la misma forma el azúcar con ese mismo calor de fuego? ¿Qué sucede con el azúcar cuando entra a una temperatura común, que es la que nosotros hacemos la canchita por cor? ¿Quedará igual los granos de azúcar? ¿Alguna vez han colocado azúcar? Chicos, por favor, ¿ah? ¿Conocen su cocina, no? Espero que sí. El azúcar se funde y se quema rápido, ¿verdad? El azúcar no es como la sal. Y una de las características del azúcar, ¿no? Que presentan bajos puntos de fusión, es debido al tipo de enlace que tiene. ¿Qué tipo de enlace tendrá el azúcar? Azúcar está formado por carbono, por hidrógenos, por oxígenos, que son no metales. Entonces el azúcar, ¿no? Que es la sacarosa, es un compuesto covalente. Por eso es que su propiedad es diferente a los compuestos iónicos, ¿no? Entonces, resumiendo aquí, vamos concluyendo que los compuestos iónicos tienen elevado punto de fusión y que los compuestos iónicos, cuando están fundidos o cuando se encuentran en solución acuosa, ¿qué quiere decir solución acuosa, profesora? Solución acuosa quiere decir que yo agrego el cloruro de sodio en agua y al agregar el cloruro de sodio en agua, esta sal se disocia y forma los iones de sodio y los iones cloruros que van a ser capaces de poder conducir la electricidad, ¿no? Debido a esos iones que van a estar circulando los electrones en esa solución. Entonces, son excelentes conductores solo si están fundidos o si están en agua. Si es que observamos que están en el estado sólido, es como decir, ustedes tienen un potecito de sal, ¿no? Acá tienen la sal, así en sólido tal cual, ¿no? Los granitos de sodio. Y ustedes intentan colocar dos cablecitos, ¿no? Para que se prenda un foquito. Entonces simplemente no va a prender. ¿Por qué? Porque está en sólido. Y esto en sólido es pésimo conductor, ¿ya? Como dice acá, en estado sólido son malos conductores. Solo conducen en acuoso o cuando están fundidos. Enlace metálico. El nombre lo dice. ¿Entre quiénes se va a dar este enlace metálico? Se va a dar entre metales. ¿Ya? Entre metales. ¿Cómo es que se da un enlace metálico, profesora? Ocurre básicamente entre dos puntos importantes que uno tiene que saber que se tiene en los metales, ¿no? El metal es un elemento con baja electronegatividad, ya lo sabemos, ¿cierto? Y al tener baja electronegatividad, ustedes saben que él tiende a perder rápidamente sus electrones. Y son estos electroncitos que están viendo acá de color moradito,
es justamente, ¿no? O son los electrones que estos átomos que ustedes estarían observando aquí, miren. Esto de aquí sería, por ejemplo, vamos a suponer, no, acá dice lámina de cobre. Entonces, lo que ustedes están apreciando en la imagen son átomos de cobre, átomos de cobre, átomos de cobre, átomos de cobre, ¿no? Estos átomos de cobre pierden sus electrones, que son los que están viendo de color moradito. Esos electrones que ustedes están viendo aquí y ven la flechita, significa que son electrones en movimiento. Y como son electrones que se están moviendo, se conocen como electrones deslocalizados. Ahora, cuando esos átomos pierden sus electrones, se forman ¿qué? Cuando un átomo pierde sus electrones, ¿qué forma? ¿Catión o anión? Cation. Muy bien, y es justamente lo que ustedes están viendo acá. Forma catión. Por eso es que ven que todos los átomos tienen carga positiva, que es el catión. Por lo tanto, se forman los cationes metálicos y al existir esta carga negativa, que es del electrón, con esta carga positiva, que es del catión, que es del metal, es ahí donde se observa esa formación del enlace metálico. Entonces, ¿qué es el enlace metálico? El enlace metálico es la atracción que existe entre los electrones deslocalizados y los cationes metálicos. Aquí es donde se forma entonces ese enlace metálico que se da entre metal y metal. Esta teoría es conocida como el mar de electrones. ¿Por qué se llama mar de electrones? Porque los electrones, como hemos mencionado aquí, están en constante movimiento y es como la ola de la playa. El agua va, viene y por esa razón, como tiene esa similitud o esa comparación que se hace el agua con los electrones, se le conoce como teoría del mar de electrones, ¿ok? Por el movimiento de esos electrones deslocalizados. ¿Quién no conoce un metal? Yo creo que todos, ¿verdad? Los metales, por lo general, se encuentran en el estado sólido. Por lo general, estamos hablando del oro, del cobre, de la plata, del fierro, del aluminio, que son metales. Pero hay una excepción y que también seguro ustedes ya lo conocen, ¿no? El mercurio es el único metal que se encuentra en el estado líquido. ¿Dónde encontramos mercurio, chicos? A ver. ¿Dónde hay mercurio? ¿Conocen un termómetro? No los Sí, digitales, sí. los eh, termómetros tradicionales. Emmanuel, ¿cómo funciona un termómetro? ¿Has usado un termómetro para ver la temperatura? claro, se coloca en la axila. Eso Ya, es. y luego, Tienes que esperar 3 minutos para que marque la ajá. temperatura. El ¿Y mercurio cómo? sube. Exacto, que el mercurio suba, ¿verdad? Y sube, ¿no? Porque es una sustancia volátil, porque con la temperatura rápidamente este tiende a pasarse a un estado de vapor, ¿no? Es muy bajo su presión de vapor. Por lo tanto, el mercurio, ¿no? Es muy común que nosotros encontramos en esos termómetros tradicionales, ¿no? Los termómetros antiguitos, ¿no? Porque hoy en día ya hay termómetros digitales también, ¿no? Entonces, ya con sensor de temperatura, pero los antiguitos tienen ahí el mercurio y ese mercurio sube y de acuerdo aquí uno puede ver la temperatura corporal, ¿no? Como dice su compañero. Muy bien, entonces a excepción del mercurio que se encuentra en el estado líquido. Excelentes conductores del calor, de la electricidad. Todos sabemos que desde pequeños nos dicen no vayas a meter nada al huequito del enchufe, ¿verdad? Porque si uno mete el huequito de los enchufes, ¿no? ¿Se llama? Enchufe, no, interruptores creo que se llaman, ¿no? Mete, por ejemplo, un alambrecito, ¿no? O un metal, entonces uno ya sabe que ahí uno se va a electrocutar, ¿cierto?
Entonces, no podemos colocar nada dentro de la corriente, donde haya corriente, nada metálico, porque ello conducen la energía, ya sea la energía eléctrica o ya sea la energía térmica, ¿no? Entonces, cuando uno tiene un cucharón, por ejemplo, igual metálico, y coloca o está en la cocina y lo deja ahí en una olla que está recibiendo calor, agarra el cucharón y si es de metal, efectivamente va a estar caliente, porque son conductores térmicos, conductores eléctricos, ¿no? Los metales son bastante utilizados en joyas por la maleabilidad que presenta y la ductibilidad, ¿no? ¿Qué quiere decir maleabilidad? Ya en su momento hemos estudiado que la maleabilidad es la capacidad que tienen estos metales para formar láminas y la ductibilidad, la capacidad para formar hilos, ¿no? Eso solamente lo tienen los metales. ¿Y presentan elevados puntos de fusión? Claro que sí. Profesora, mayor que los iónicos, mayor aún, ¿no? Por eso es que se utiliza mucho para diferentes procesos estos metales, ¿no? La fusión, por ejemplo, del oro. Tienen que llevarlos a temperaturas superiores a 1000. Miren aquí, el punto de fusión del oro para que puedan pasar de sólido a líquido hay que superar los 1000 grados. La plata muy cerca a los 1000, el cobre 1085, ¿no? Entonces, comparados, por ejemplo, con los compuestos iónicos, estos tienen mayor temperatura de fusión, ¿no? Y el último enlace que nos estaba faltando, porque son 3 enlaces, iónico, metálico y covalente, es el enlace covalente donde nosotros vamos a observar que se forma aquí importante. Ahora sí, Emanuel, recuerdas que estabas con duda, ¿no? Compartición. Acá en el covalente sí hay compartición. ¿Por qué, profesora, sí hay compartición? Porque se da, como hemos mencionado, entre un no metal y otro no metal. Entonces, los no metales que están a la derecha de la tabla periódica, ¿cierto? Por eso es importante que ustedes se familiaricen mucho con los elementos. Aquí están los no metales, entonces ellos tienen alta electronegatividad, como pueden ver aquí. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ellos son fuertes, ¿no? Y que no pierden así nomás su electrón. Mira cómo está luchando por su electrón. Él también está luchando. Los dos son fuertes. Ninguno se rinde. Entonces, ¿qué dice? Dame tu electrón. No, dame el tuyo. No. Entonces, ¿qué nos queda? Formamos un enlace compartiendo. No es como el iónico, ¿no? Acuérdate que en el iónico uno es débil y el otro es fuerte. Entonces, el fuerte se aprovecha del débil y le roba el electrón. En cambio, acá no. Los dos son fuertes y ninguno va a dejar que le roben el electrón. Y por lo tanto, se forma un enlace covalente, como podemos ver aquí el oxígeno. Mira, aquí el oxígeno, podemos observar en su nivel 1 tiene 2 electroncitos y en su nivel 2 tiene 6 electroncitos. Si vamos a ver la tabla periódica, el oxígeno se encuentra en el grupo 6A de la tabla periódica, lo que indica que tiene 6 electroncitos de valencia, que son justamente los electrones de ese segundo nivel, ¿no? Los electrones de valencia son los electrones del último nivel, que son 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y que por eso se encuentran en ese grupo 6A de la tabla periódica. Muy bien, entonces mencionamos al inicio que el átomo de oxígeno solo no existe, por lo tanto, él se une con otro átomo de oxígeno para formar una molécula estable que se conoce como el gas de oxígeno o molécula de oxígeno, pero lo hacen, como pueden ver aquí, mediante la compartición de electrones. Entonces, mira, 2, 4, 5 y 6, que es propio de él, y del otro igual 2, 4, 5 y 6. ¿Formamos enlaces? Sí. Entonces, ¿qué tipo de enlace? Esto es lo que conocemos, chicos, como el enlace covalente. ¿Ya? Ahora, aprovechando esta estructura, esta imagen, quiero que entiendan los siguientes términos. Aquí podemos observar 2 pares enlazantes. ¿Qué quiere decir pares enlazantes?
son los electrones que se enlazan, así de simple. Profesora, aquí este electrón se enlaza con él. Esto es un par. Aquí este electrón se enlaza con el otro. Entonces, aquí están esos dos pares enlazantes. ¿Ya? Ahí está. Y los que están fuera, que no están enlazándose, que tenemos aquí 2, 2, 2 y 2, podemos decir que son 4 pares no enlazantes, que son los electrones que no forman enlace, que simplemente están representando a los electrones de valencia de cada elemento. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Está todo claro? Levanten sus manitos a ver los que están despiertos. Levanten sus manitos. Quiero saber con cuántos estoy haciendo la clase. Ok, vamos, 10. Estamos conectados, ¿cuántos? 30. Ok, vamos, 15. Muy bien, bajen manitos, chicos. Ya, al menos entonces estoy con la mitad de la clase atento, ¿no? Entonces, si no hay preguntas, no hay dudas, asumo que todo está bien. Propiedades de los compuestos covalentes. Como habíamos mencionado, ¿no? El compuesto covalente, uno de los compuestos covalentes que tenemos nosotros en casa es la sacarosa, ¿verdad? La sacarosa, el azúcar. Los compuestos covalentes en su gran mayoría, ¿no? Como menciona acá, vamos a encontrarlos en los 3 estados de agregación. O sea, quiere decir que va a estar en el estado sólido, como pueden ver, en el estado líquido, que es el agua, y muchos de ellos van a estar en el estado gaseoso, ¿ya? Entonces, los covalentes están en los 3 estados. Son sustancias moleculares, es decir, están formadas por moléculas y generalmente tienen bajos de fusión y ebullición, como mencionamos la comparación del azúcar y la sal, ¿no? Todos los que saben hacer canchita dulce saben que para hacer canchita dulce hay que bajarle el fuego, ¿verdad? Porque si lo hacemos a fuego alto, nos sale canchita carbonizada, ¿no? Se nos quema el azúcar súper rápido porque tiene bajo punto de fusión, porque la sacarosa es enlace covalente. Son aislantes, efectivamente. ¿Por qué, profesora? Una de las condiciones para que pueda ser una sustancia excelente conductor es que tiene que tener carga positiva y negativa. En cambio, en los compuestos que son covalentes, ¿no? Por ejemplo, en este vasito que están viendo aquí, vamos a suponer que tenemos azúcar, ¿no? Azúcar con agua. Se va a disolver el azúcar, pero al disolverse no va a haber iones, ¿no? Entonces no hay iones. ¿Quiénes son los iones? A ver, cuando digo no hay iones, ¿a qué sustancias me estoy refiriendo que no hay? ¿Quiénes son iones? ¿A quiénes llamamos iones? A los átomos que pierden o ganan electrones, cationes. Perfecto. iones. Exactamente. Muy bien, Emanuel. A los átomos que pierden o ganan electrones, que los hemos llamado anión o catión. Eso solamente hay en los iónicos, ¿verdad? Por eso dice enlace iónico, entre iones. En cambio, en el covalente, como todos son fuertes, acuérdense, ¿no? Ninguno roba, ninguno gana, comparten, entonces no hay iones. No se forma catión, no se forma anión. Entonces, si no hay cargas positivas, negativas, no hay flujo de electrones, no hay conductividad eléctrica. Por eso los covalentes son prácticamente aislantes, ¿no? Son pésimos conductores eléctricos. Ahora, aquí en los covalentes vamos a ampliar un poquito más la información. ¿Por qué? Porque hay tipos de enlaces covalentes y estos se van a clasificar por su polaridad. Por su polaridad pueden ser clasificados como apolares o como polares. ¿Ok? Ahora, ¿qué es eso, profesora? Los enlaces covalentes, chicos,
son átomos entre no metal y no metal. Eso ya lo tienen que tener claro, ¿cierto? Y también recordamos que como son entre un no metal y no metal, por lo general, acuérdate, esto por lo general, generalmente, porque después van a encontrar a uno que es un metal y van a decir, profesora, pero ¿cómo es posible que acá? Generalmente. Entonces, generalmente. Generalmente. Por lo tanto, ellos van a ser fuertes. Ahora, cuando nosotros tenemos elementos iguales, hidrógeno con otro átomo de hidrógeno, eso es un covalente apolar o un covalente puro. ¿Por qué? ¿Por qué digo apolar? Porque como son el mismo elemento, cuando yo voy a calcular la variación de electronegatividad, y acuérdate que esto es una resta, ¿verdad? La electronegatividad del hidrógeno, chicos, es 2.1. 2.1. Entonces, si ustedes calculan la variación de electronegatividad, ¿cuánto sale? 0. 0. Ya les expliqué cómo se calcula la variación, ¿verdad? Es 0, profesora, porque es una resta, simplemente como son átomos iguales, entonces esto es 0. Y eso va a ser una condición para clasificarlo como covalente apolar. Entonces, por lo general, si tienes átomos iguales, ya tú tienes que saber que eso es un covalente apolar. Pero si tú tienes un enlace covalente polar, que ya sabes que es entre un no metal y otro no metal, y esto se va a dar cuando tienes elementos diferentes. Por ejemplo, acá hay el hidrógeno, y la variación de electronegatividad del hidrógeno es 2.1. La electronegatividad del cloro es 3.0. Entonces, si nosotros calculamos la variación de electronegatividad, ¿cuánto sale? 0,9, 0,9, ¿no? Sí. Exacto. Profesora, la variación de electronegatividad es diferente de 0. Claro, porque son elementos diferentes, entonces tienen diferente fuerza y por lo tanto el valor va a ser diferente de ese 0, ¿no? Diferente de 0. Cuando eso ocurre, entonces estamos frente a un enlace covalente polar. Esto, chicos, es muy importante que quede claro, porque cuando veamos fuerzas intermoleculares, si ustedes no identifican qué polaridad es, ustedes no van a poder saber si se forman enlaces dipolo, dipolo-dipolo, London o puente de hidrógeno, ¿ya? Así que por favor, esto que estoy explicando, que quede bien claro. Y si tienen preguntas, háganlo, ya no se queden callados. Luciana, estás con la manito levantada. No sé si te quedaste de la pregunta anterior o si tienes alguna duda. Ya, listo, No, Luciana. disculpe, profesora, era un No, problema. tranquila, tranquila, tranquila. Muy bien, entonces ya sabemos identificar covalente apolar, la variación es diferente de 0, y covalente polar, perdón, covalente apolar, la variación es igual a 0, y covalente polar, la variación es diferente de 0, ¿no? Porque son diferentes elementos. Ahora, nosotros en los enlaces covalentes también nos pueden preguntar sobre el enlace covalente normal o el enlace covalente coordinado o también conocido como el enlace dativo. En el enlace covalente normal, práctico, ambos elementos aportan electrones. Así de sencillo. A ver, ¿cómo es eso, profesora? Ustedes ya saben que el hidrógeno que estamos viendo con una X significa que tiene un electroncito para formar enlace. Y este cloro tiene 2, 4, 6, 7 electroncitos. Ambos son no metales. Y ustedes saben que por ser no metales, estos son fuertes. Así que no se van a dejar ganar.
No metal con no metal comparte electrones y por eso estamos viendo que son enlaces covalentes. ¿Ah? Seguimos en los covalentes. Todo va a ser enfocado covalente. Pregunto, a ver si me han comprendido. Si yo les digo esto es covalente polar o apolar, ¿ustedes qué me dicen? ¿Polar o apolar? Al ojo, Polar. polar. Polar, ¿ya? ¿Por qué, profesora? Porque si yo calculo la variación de electronegatividad, este va a ser diferente de cero. ¿Y cómo sabes si no me han dado la electronegatividad? Ah, porque son elementos diferentes y al ser diferentes tienen diferente fuerza y por lo tanto variación de electronegatividad diferente de cero. Listo. Entonces estamos hablando de una sustancia covalente polar. Muy bien. Ahora, vamos a lo que enfoca la diapositiva. El hidrógeno pone su electrón X y el cloro pone su electrón punto. ¿Formamos enlaces? Sí. Ambos elementos aportaron electrón. Entonces, esto se llama enlace covalente normal, ¿ya? Tiene un enlace covalente normal. Ahora, en el caso del dativo, no. En el caso del dativo, solo un elemento aporta. Entonces, esto, aquí están viendo que el oxígeno tiene los 6 electrones propios, porque ya saben que está en el 6A. Aquí también de azulito, 6 propios, y amarillito, 6 propios. Si nosotros enlazamos los electrones para que se pueda formar la estructura del ozono, que es un gas, sería de esta manera. Entonces, si analizamos, miren aquí, analicen conmigo, este átomo de oxígeno, profesora, que es este de aquí, tiene sus 6 electrones, ¿verdad? Tiene que tener 2, 4. ¿Dónde están los otros dos? Aquí, 5 y 6. Muy bien. El otro, profesora, que es el azulito, que es este de aquí, también tiene que tener los 6 que estamos viendo ahí. ¿Dónde están esos 6, profesora? Aquí, mira. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Porque los amarillitos que ustedes están viendo aquí, 2, 4, 6, está intacto aquí. 2, 4, 6. Entonces, ¿qué estamos observando? Estamos observando de que este enlace está siendo formado solo por los electrones del oxígeno. Por lo tanto, este enlace se llama enlace dativo o enlace covalente coordinado. ¿Está claro, chicos? ¿Me entendieron la diferencia entre un enlace normal y un enlace dativo? Necesito que me respondan, ¿sí? Muy bien, listo. Ahora, de acuerdo al número de pares de electrones compartidos, vamos a ver que se clasifican como enlace covalente simple. Eso se da cuando tenemos un par de electrones, ¿no? Se comparte un par de electrones. Se llama entonces enlace covalente simple. Yo aporto un electroncito y el hidrógeno también aporta uno y mira, se forma el enlace simple. ¿Cuántos enlaces simples tenemos? 3, 4 enlaces simples. Pero existen los enlaces covalentes múltiples. Y aquí están los enlaces que comparten 2 pares de electrones o 3 pares de electrones, ¿no? Mira, aquí hay un electroncito, aquí hay un par, y aquí hay otro electroncito. Entonces, el enlace doble comparte 2 pares de electrones
Y el enlace triple comparte, ¿cuántos pares comparte el triple? 3. Muy bien. Ahí están viendo que son 3 pares de electrones triples. ¿Ok? 3 pares de electrones. ¿Ok? Que se llama enlace triple. Entonces aquí podemos ver que hay un enlace triple y un enlace simple, ¿no? Esto es un enlace simple y esto es un enlace triple. Y aquí tenemos algunos otros ejemplos, ¿no? Si observamos aquí, por ejemplo, miren, el hidrógeno, profesora, tiene 1. Ahí está, todos los electrones del hidrógeno que estoy dibujando. Profesora, el oxígeno tiene 6. Profesora, ¿y cómo sabe que el hidrógeno tiene 1? Ah, porque ya tienes que recordarte que el hidrógeno está en el 1A y por eso tiene un electroncito. ¿Cómo sabemos que el oxígeno tiene 6A? Perdón, 6 electrones, porque el oxígeno está en el 6A y eso significa que tiene 6 electroncitos para compartir, ¿no? Entonces el fósforo, por ejemplo, está en el 5A. ¿Cuántos electroncitos va a tener entonces? Va a presentar 5 electroncitos. Entonces yo tengo que conocer ya algunos elementos que son, por así decir, los caseritos en las preguntas, en los exámenes, y ustedes ya tienen que ir conociéndolos a ellos, ¿ya? Muy bien, vamos a ver los electrones del oxígeno. Son 6, profesora, voy a marcar aquí. 2, 3, 4, 5 y 6, ¿verdad? Aquí igual, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo que estoy haciendo, ustedes lo van a hacer para el sulfúrico en su casa, ¿ya? 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí, profesora, veo que el oxígeno tiene sus 6 propios. Eso quiere decir que en este enlace que estamos viendo aquí, que voy a colocar los electrones del fósforo, quiere decir que esto le pertenece solo ¿a quién? Solo al fósforo. Por lo tanto, este enlace es un enlace dativo, porque solo está aportando el átomo de fósforo. Todos los otros enlaces que han visto, que está entre un color y otro color, son enlaces normales, ¿no? Pero aquí solo aporta el fósforo, ahí está sus 2 electroncitos aquí, su tercer electrón, su cuarto electrón y su quinto electrón, porque el fósforo está en el grupo 5A de la tabla periódica. Entonces aquí vemos un ejemplo más de enlace coordinado dativo y esto los dejo a ustedes para que analicen, tomando en cuenta que el hidrógeno está en el grupo 1A, que el oxígeno, ya saben, está en el grupo 6A, y el azufre, ¿alguien sabe en dónde está el azufre? ¿En qué grupo está el azufre? Está en la misma familia del oxígeno. Así que van a ver si es que está sus 6 electrones presentes. ¿Ya? Entonces ahí van a observar que efectivamente también existen 2 dativos. ¿Ya? Muy bien. Ahora, la regla del octeto se forma por la estabilidad del compuesto, ¿correcto? Pero habíamos dicho que habían elementos que a pesar que no formaban el octeto, eran estables. Y uno de ellos es el hidrógeno. Cuando ustedes vean un compuesto que tiene hidrógeno, como estamos viendo en estos momentos, por ejemplo, esto es un hidruro de berilio, y les pregunten lo siguiente. El siguiente compuesto, aludiendo a lo que estamos observando, ¿cumple con la regla del octeto? Entonces, su respuesta simplemente, ni van a tener que pensar, ¿ah? No cumple con el octeto. ¿Ves el hidrógeno? Ni lo pienses, ¿ah? No cumple con el octeto. ¿Por qué? Porque, profesora, el hidrógeno tiene un propio y uno que comparte. El hidrógeno nunca va a tener más de 2. Él siempre va a tener como máximo 2. Entonces el hidrógeno jamás va a cumplir con la regla del octeto y por lo tanto la estructura ya no cumple con la regla del octeto. ¿Pero existe, profesora? Claro que sí. Por eso dice son excepciones de ciertos compuestos
que a pesar que no tienen el octeto, estos existen, ¿no? Otro de ellos es el cloruro de berilio, ¿ya? El cloruro de berilio, aquí puede uno preguntarle qué tipo de enlace presenta y como ustedes pueden ver acá te dicen que es covalente. Profesora, pero el berilio es un metal y el cloro es un no metal. Y recuerdo que entre un metal y un no metal hemos dicho que es iónico. Claro, pero acuérdate que había una palabra clave que decía generalmente y que lo que te iba a dar seguridad era calcular la variación de electronegatividad. Entonces, si uno calcula la variación de electronegatividad, chicos, esto es menor que 1,9. Y si es menor que 1,9, este es el que manda para decirnos qué tipo de enlace es, y en este caso es covalente. El elemento de berilio es muy pequeñito. Entonces, normalmente en un compuesto iónico, que uno es débil, ¿no? Que tiene sus electroncitos, y que uno es fuerte y tiene su electronegatividad, va y le roba. Y por eso se forma catión y anión, enlace iónico. Pero, ¿qué pasa con el berilio, profesora? ¿Por qué el berilio forma un enlace covalente? Ah, pasa que el berilio es un átomo muy pequeñito, chicos. Es un metal, sí, es cierto, es un metal. Es un átomo muy pequeñito, que aquí está su núcleo, y su núcleo tiene una fuerza, como es pequeñito, tiene una fuerza de atraer a sus electrones que están bien cerquita. Entonces, cuando viene el cloro, todo macho así fuerte, ¿no? Dice, me voy a robar tu electrón, pero no tiene la fuerza suficiente para vencer a esa fuerza del núcleo. Entonces el cloro desiste y lo único que hacen es una compartición, como están viendo acá. ¿Ya? Entonces el cloruro de berilio es un compuesto covalente. Dime, Manuel. Profesora, disculpe, en el caso de la regla del octeto en el berilio, en ese ejemplo de hidrógeno y el berilio cumpliría o no? Tampoco cumple, porque si contamos aquí, voy a colocar, el hidrógeno aquí tiene solo 2 electrones, ¿cierto? El hidrógeno tendría solo 2 electrones. ¿Y cuántos tendría el berilio, Emanuel? Compartiendo dos, veo nomás. ¿2? ¿Seguro? Recuerda Um, que contamos todo, ¿ah? Contamos todo. Mira, el berilio de por sí ya tiene 2, pero más los que comparte, ¿cuántos son? mm, ¿Cuatro sería? Eso, exactamente. Cuando tú cuentas cuántos está compartiendo, tú cuentas todos los propios más los que comparte, que sería efectivamente 4. ¿De acuerdo? Ya, entonces no Entonces, cumpliría. ninguno cumple. Exactamente, ninguno cumple. Ahora, si hacemos la misma pregunta aquí, ¿no? Si hacemos la misma pregunta aquí. Profesora, ¿el cloro cumple con la regla del octeto? Ahí sí. Acá sí, correcto. Acá sí, porque el cloro tiene 2, 4, 6, 7 propios, más lo que está compartiendo aquí son 8. Entonces el cloro cumple con el octeto, ¿correcto? ¿Y el berilio cumple con el octeto? No, tendría cuatro nomás. Exacto, exacto. El berilio no cumple con el octeto. Entonces, si a mí me preguntaran, ¿el cloro cumple? Sí. ¿El berilio cumple? No. Y profesora, ¿y si ahora me preguntan por el compuesto, que es todo? ¿Qué digo? ¿Que cumple o que no cumple? Mm, ¿No cumple? No. Exacto. No cumple, porque para que cumpla, ambos o todos los elementos que conforman ese compuesto tienen que cumplir. ¿Claro? Sí, ok. Gracias, Perfecto. Miss. No, con gusto. Y otra excepción es el cloruro de boro, que igual como ya pueden ver más fácil, ¿no? El flúor cumple con la regla del octeto porque tiene 2, 4, 6, 7, pero el boro no, porque el boro tiene ¿cuántos? ¿Cuántos electrones tiene el boro? ¿Seis? El boro
tiene, ¿no? Solo 6 electrones en total. Por lo tanto, el boro no cumple con el octeto y en general simplemente no cumple con el octeto. Pero a pesar que no cumplen con el octeto, acuérdense que son sustancias que sí existen, ¿no? Por eso se conoce como excepciones, ¿ya? Entonces, por allí las preguntas van enfocadas a esos compuestos, ¿ya? Por eso son ya conociditas. Entonces, así como hay elementos como el boro, como el berilio, que tienen solo 4, 6, ¿no? Como el hidrógeno, que tiene como máximo 2, también existen elementos que se pasan de 8, más de 8 electrones, y eso se conoce como octeto expandido. También son conociditos, que son los que estamos colocando aquí. Entonces, si uno observa aquí el xenón, tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12 electrones en total. ¿Cuántos tiene el azufre? 2, 4, 6, 8, 10, 12 electrones en total. ¿Y cuántos tiene el fósforo? 2, 4, 6, 8 y 10. Tiene 10 electrones. Entonces, hay que leer bien las preguntas. Si me preguntan, en la primera estructura, ¿el flúor cumple con la regla del octeto, sí o no? El flúor sí. Exacto, ¿no? Ya me entendieron, ¿no? Sí cumple con el octeto en la primera estructura, en la segunda y el cloro en la tercera, ¿no? Pero si me preguntan por el xenón, por el azufre, por el fósforo, ellos no cumplen con la regla del octeto, ¿ok? Ellos tienen octeto expandido, se llama. No cumplen con el octeto. ¿Ok? Entonces también son compuestos, como se dice, las fijas, ¿no? Los conociditos que ustedes tienen que saber. Muy bien, y ahora sí pasamos a entender qué es una molécula, ¿ya? Esto, chicos, es un átomo de hidrógeno. ¿Estamos todos de acuerdo? Esto es un átomo de hidrógeno. Esto es otro átomo de hidrógeno. Átomo. Y pregunto, cuando se junta un átomo con otro átomo de hidrógeno, porque ustedes saben que en este caso, por ejemplo, no existe el hidrógeno solito. No existe el hidrógeno solito. Lo que existe es el hidrógeno molecular, el hidrógeno gaseoso. Y eso es la unión o cuando se enlazan esos dos átomos de hidrógeno que forma el hidrógeno gaseoso y que se llama molécula. Entonces, molécula es aquella sustancia que está unido mediante enlaces covalentes. ¿Estamos de acuerdo? Aquí, por ejemplo, tengo un átomo de hidrógeno, tengo un átomo de hidrógeno, tengo un átomo de oxígeno, ¿no? Y que estos átomos, cuando se juntan, van a formar el H2O. Y este H2O es lo que se llama molécula, ¿ya? Diferenciar y entender entre átomo y molécula. Estas moléculas pueden ser apolares, que va a ser casi el mismo criterio de lo que hemos visto anteriormente en los enlaces, y moléculas polares. ¿Cómo están en física? A ver, en física me imagino que ustedes ya han hecho vectores. Deben ser los primeros temas, ¿verdad? Cuando ustedes dicen la resultante, por ejemplo, ya saben cuándo la resultante es cero, cuándo la resultante es diferente de cero, ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen un cuerpito. Hay aquí una fuerza, F1. Y aquí hay otra fuerza opuesta que también es F1. ¿Cuánto es la fuerza resultante? ¿Ya Cero. han hecho eso? Cero, ¿verdad? Eso. Si yo tengo acá un cuerpito y tiene acá una fuerza 1 y aquí jala con la fuerza opuesta diferente, F2.
la fuerza resultante es diferente de 0. ¿Sí? Eso yo creo que sí ya se han recordado, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque prácticamente es el mismo análisis que se hace, pero desde un enfoque químico. Cuando sale 0, nosotros vamos a decir que la molécula es apolar. Y cuando sale diferente de 0, vamos a decir que es polar. Profesora, ¿y cuándo van a ser las fuerzas iguales? Ah, cuando tienes átomos iguales, porque como son iguales, la electronegatividad es igual y es la misma fuerza entonces. Por lo tanto, las fuerzas resultantes van a cancelarse entre ellas mismas y va a ser 0. En cambio, las moléculas polares, como puedes ver, van a ser diferentes porque los elementos son diferentes. Entonces, por ahí va a jalar con una fuerza, con otra fuerza, y viene otro diferente y ya desnivela, ¿no? La fuerza. Hay un desbalance y por lo tanto la resultante ya no va a ser 0. Va a ser diferente de 0. Entonces, aquí tenemos algunos puntos importantes que a ustedes les puede ayudar para identificar si estamos dentro de una molécula apolar, ¿no? O polar. Ver si son moléculas simétricas. Simétricas quiere decir que los átomos que lo rodean, ¿no? Al átomo central, que en este caso es X, sean iguales. Y otro punto importante que también puedes considerar es que el átomo central, en este caso, esto se llama átomo central, ¿ya? Átomo central no tiene electrones libres. Mientras que aquí, ¿qué pueden observar? Que cuando tenemos una molécula polar, que aparte, que puedes darte cuenta que es una molécula asimétrica. ¿Por qué asimétrica, profesora? Porque si yo trazo un plano aquí como un espejo, aquí tengo A y aquí tengo B. Entonces no es igual, no es simétrica. ¿Qué es? Asimétrica. Eso es un punto para darte cuenta que estás hablando de una molécula polar, ¿no? Porque la resultante va a ser 0. Y otro punto que estamos mencionando ahora es que el átomo central va a presentar electrones libres, ¿ya? Tiene electrones libres que son estos de aquí. Entonces, ustedes ven el átomo central que tiene electrones libres, sin pensar, ustedes dirán que eso es una molécula polar. Entonces, ahora sí, vamos a ver si me han entendido. ¿Polar o apolar, chicos? ¿Polar? ¿Por los electrones libres? Efectivamente. No se piensa mucho. Átomo central con electrones libres, polar. Siguiente estructura. ¿Polar o apolar? ¿Apolar? Ajá. Correcto, estamos todos de acuerdo. Si alguien tiene dudas, átomo central sin ningún electrón, arriba, abajo, derecha, izquierda, es la misma molécula, así que al final la fuerza resultante se va a anular y va a ser 0, ¿no? Siguiente estructura, polar o apolar. ¿Apolar? Ajá, muy bien. Yo trazo un espejito, profesora, y lo que está a la izquierda está a la derecha. El átomo central no tiene electrones libres, molécula apolar. Siguiente estructura. Lo mismo, apolar. Lo mismo, muy bien, correcto. Y la última, Polar por los electrones libres. correcto. Así de facilito. Si ustedes han comprendido esto de aquí, fuerzas intermoleculares va a ser un chiste, porque esto es clave para que ustedes sepan identificar, como les mencioné anteriormente, qué tipo de fuerza intermolecular está presente en la molécula. ¿Ya? Acuérdate que todas estas que estamos viendo ahora se llaman moléculas. Esto es una molécula, esto es otra molécula, ¿no? La formación, la unión de los átomos mediante el enlace covalente
se llama moléculas. Entonces, las moléculas tienen una cierta polaridad, que puede ser polar o apolar. Muy Profesora, bien. Sí, una consulta. Y usted dice que a las moléculas solo son las que tienen enlace covalente y en el caso del iónico tienen un nombre o no. exacto. Los enlaces, los compuestos iónicos se llaman unidades fórmulas. Ese es el nombre de los compuestos iónicos. Entonces, si yo, por ejemplo, acá tengo cloruro de sodio, yo puedo decir aquí hay una unidad fórmula. Aquí, en cambio, digo, aquí hay una molécula. Esto es cuando hablamos de covalente y esto es cuando hablamos de enlace iónico. ¿Claro? Y, claro, y en el metal no. No, en el caso de los metales, no. Simplemente a esos los llamamos metales, aleaciones, que es el nombre común de cuando hay enlaces entre metal y metal, ¿no? No tiene un nombre en particular. Estos son los Ya, que más que todo diferenciamos. ya, mil ¿Sí? gracias. Perfecto. Ahora sí, chicos, fuerzas intermoleculares. Entonces, ¿qué es la fuerza intermolecular? Miren, facilito. Pregunto, respóndanme, ¿qué es esto? ¿Cómo se llama el H2O? Sé que es agua, pero es una molécula, es un átomo, es una unidad fórmula, es un metal. ¿Qué es ese H2O? Una molécula. Correcto. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Qué tipo de enlace tiene el agua? ¿Se refiere a simple? A ese. Es. Cuando Oh, pregunto qué tipo de enlace, pregunto si es iónico, si es covalente o si es metálico. Son tres tipos de enlaces que tenemos nada más. ok, covalente. Muy bien. El agua es una molécula formada por enlaces covalentes, porque tiene dos, ¿verdad? Los dos que forma el OH y el otro OH. Entonces, el agua es una molécula formada por enlaces covalentes. ¿Dónde están los enlaces covalentes? Aquí, mira. Esto es el enlace covalente. Enlace covalente, enlace covalente, enlace covalente, enlace covalente. Voy a borrar y hay una molécula. Ahí está. Molécula. Miren la fuerza del enlace covalente, 931 kilojoule por mol. Esa es la unión, la fuerza que hay entre el hidrógeno y el oxígeno. Ahora, quiero que enfoquen aquí. Esta molécula con la otra molécula, ven que hay unas líneas. ¿Por qué hay líneas, profesora? Y no hay rayitas como hay entre un átomo y otro átomo. Porque eso es lo que distingue a una fuerza intermolecular. Miren la magnitud de un enlace químico, que en este caso es el enlace covalente, frente a la fuerza intermolecular entre dos moléculas de agua, que es muy débil, muy bajito, 41 kilojoule. Entonces, las fuerzas intermoleculares son esas fuerzas que une las moléculas. Por eso dice acá, bien claro, atracción de moléculas, ¿ok? Que pueden ser polares o que pueden ser apolares. ¿El agua qué es, chicos? ¿El agua es polar o apolar? ¿Es Polar. polar? Ajá. ¿Por qué es polar? A ver, ¿por qué se dieron Por cuenta que los, era polar? por los electrones libres.
Muy bien, porque el átomo central, que es el oxígeno, tiene electrones libres. Muy bien, entonces, por favor, para el libro Coquito ahí, el agua, chicos, es polar. Se conoce como el solvente universal polar, ¿ya? Y eso es importante, les decía, porque ahora que vamos a ver fuerzas intermoleculares, ustedes tienen que estar tromes para determinar si es polar o apolar. Entonces, las fuerzas intermoleculares son aquellas fuerzas que unen moléculas. No confundir con el enlace. El enlace se da con los electrones, ahí entre los que están cerquita al núcleo, al nivel, los electrones se enlazan, pero las fuerzas intermoleculares no. Son aquellas atracciones, nada más, así como cuando ustedes tienen un imán y juntan, van aproximando a un metal, esa fuerza que sienten que lo jala, que lo atrae, así más o menos es una fuerza intermolecular. Pero lo que está dentro del metal que tú no puedes ver, la unión de todos los metales, eso es un enlace metálico, ¿no? Entonces nosotros cuando vemos las sustancias que cambian de estado, pasa de líquido a de sólido a gas o a vapor, lo que juega, por eso ven aquí una representación del vapor, lo que juega es las fuerzas intermoleculares. Lo que hace cambio para pasar del estado sólido al estado líquido o al estado de vapor, los responsables son fuerzas intermoleculares, nunca los enlaces químicos, ¿ya? Los enlaces químicos, como pueden ver, son muy fuertes, ¿no? Entonces, para poder pasar o romper, ya se necesita, pues, procesos químicos también. En cambio, fuerzas intermoleculares no, pues, ¿no? Son más suaves, son más débiles y por ello simplemente ¿se acuerdan? La primera semana o la segunda semana hablamos de los métodos de separación, ¿no? De decantación, de vaporización, de destilación. Entonces, esos son físicos, porque solamente están involucrados las fuerzas intermoleculares. ¿Cuáles son esas fuerzas intermoleculares? Y aquí tenemos algunos de los puntos que vamos a ver la relación que existe entre las fuerzas intermoleculares. ¿Por qué, por ejemplo, la miel, profesora, es más viscosa que cualquier solución o cualquier tinta azul? ¿Por qué un mosquito se puede parar sobre cierto líquido? Porque tienen algunas propiedades que van a hacer que ese piso, entre comillas, que viene a ser la superficie de un líquido, se conoce como tensión superficial. En algunos líquidos es mayor esa fuerza intermolecular que en otros, ¿no? ¿Y por qué, por ejemplo, algunos líquidos tienen mayor temperatura de ebullición y otros tienen menor? También tiene que ver justamente debido a esas fuerzas intermoleculares. Entonces, todas estas propiedades, ¿no? Las propiedades de los líquidos, ¿no? Propiedades de los líquidos, que son estas que estamos viendo acá, se explican con fuerzas intermoleculares, ¿no? Se explican con fuerzas intermoleculares. Entonces vamos a ver qué relación existe. Un ratito, chicos, ¿ya? Menos de un minutito. Ya. ¿Cuáles son esas fuerzas intermoleculares? Hemos estudiado 3 enlaces químicos, ¿no? El enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico. Ahora también son 3 fuerzas intermoleculares, ¿ya? ¿Cuáles son esas 3 fuerzas intermoleculares? Fuerzas de London, dipolo-dipolo y puente de hidrógeno. De menor a mayor, las fuerzas de London son las más débiles, las de dipolo son mayores que la de London, pero estas son más débiles que las de puente de hidrógeno. O sea que entre las 3 fuerzas, el que es más intenso es el de puente de hidrógeno. ¿Qué es la fuerza dipolo-dipolo? Se da entre un polo positivo y un polo negativo, y eso solamente se va a llevar a cabo cuando ustedes vean que las moléculas son
polares, ¿ya? Entonces, aquí importante, entre moléculas polares. Por eso era importante saber si es polar o apolar. Efectivamente. Chicos, escuchen y respondan. Hidrógeno, cloro, ya tú sabes que es covalente. Dime, ¿covalente qué? ¿Polar o apolar? Covalente polar, ¿Por qué? Primer porque punto la que has diferencia de considerado. electronegatividades, la diferencia de electronegatividades va a ser diferente de ser Muy bien. ¿Y cómo diferentes sabes átomos. si no te he dado el valor? Son diferentes átomos, el hidrógeno y el Muy cloro. bien. Efectivamente. Entonces, esto es covalente polar. Muy bien, es covalente polar. Por lo tanto, esto que es una molécula polar, molécula, ¿no es cierto? Todo lo que están viendo de verdecito es una molécula polar, molécula polar, molécula polar, molécula polar. Entonces, la fuerza que los une a esta molécula polar con esta otra que están viendo acá estas líneas es lo que se conoce la fuerza dipolo-dipolo. ¿Ya? Eso es entonces la fuerza dipolo-dipolo porque tenemos la unión de moléculas polares. Chicos, ¿estamos claros hasta aquí? Me avisan, ¿ah? Voy a pasar. Ahora, las fuerzas de London. ¿Entre quiénes se dan las fuerzas de London? Las fuerzas de London se da entre moléculas que son apolares, ¿ya? Entre moléculas que son apolares. Ahora, entonces, profesora, si yo, por ejemplo, tengo aquí el átomo de hidrógeno, perdón, en la molécula de hidrógeno, que es un gas, y tengo acá otra molécula de hidrógeno, ¿no? Y tengo aquí otra molécula de hidrógeno que estaría pensando que es, por ejemplo, esto, un baloncito de gas, así como vemos en la imagen, ¿no? Un baloncito de gas donde está formado por puro hidrógeno, ¿ok? Es un gas de hidrógeno. Entonces está obviamente formado por puras moléculas de hidrógeno. Entonces, la fuerza de atracción que existiría entre estas moléculas, porque todas son moléculas, acá voy a colocar, esto sería molécula apolar, ¿cierto? Estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Esto es molécula polar porque es elementos iguales, por lo tanto la variación de electronegatividad va a ser 0. Por lo tanto, esa fuerza intermolecular sería la fuerza de London. ¿Por qué dibujó, profesor, y no tomó lo que estamos viendo acá? Para dejar claro, y porque no se me vayan a confundir, porque acá tienen un gas helio. Y entonces ustedes pueden pensar, profesora, un átomo de helio y otro átomo de helio, entonces la unión, un enlace covalente, ¿no? Ahora, lo que pasa, chicos, es que el helio es un gas noble y los gases nobles existen así solitos en la naturaleza, ¿no? Entonces el gas noble existe solito, en cambio el hidrógeno no. Entonces nosotros hemos estado viendo que entre moléculas significa que haya siempre dos elementos. Pero en este caso, chicos, como el helio es un átomo estable, entonces también se le conoce o se puede decir moléculas de helio porque ellos solamente están formados entre puros helios, puros átomos de helios. Ellos son estables, ¿ya? Está formado por puros átomos de helio. Entonces, por eso es la diferencia para que ustedes puedan entender, ¿ya? Entonces aquí, tenemos puro helio y como es un átomo que es estable, ¿no? Es una molécula estable que está formado puras moléculas de helio, entonces es una molécula apolar y como es apolar, la unión entre apolares, como están viendo ustedes aquí, va a ser esa atracción, esa fuerza que los une, va a ser fuerzas de London, ¿ya? Se llaman fuerzas de London, que son las más débiles. ¿Y por qué tiene esa carga positiva o negativa, profesora?
Esos se llaman dipolos instantáneos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que estas son las más débiles, porque son estructuras que cambian a cada instante su carga. Un momento están negativos, otro positivo, y luego esto se puede cargar negativo y esto positivo, porque son moléculas que son muy inestables, ¿no? Entonces, por eso es que rápidamente cambian su carga y por eso se conocen como dipolos instantáneos. Esto siempre ocurre cuando tenemos moléculas que son apolares, porque son bien débiles, y por lo tanto las moléculas que son apolares son las que van a presentar fuerzas de London. Acuérdate que son tres fuerzas: dipolo-dipolo, London y la de puente hidrógeno. Entonces ya hemos visto dos: la anterior, que era de polares, dipolo-dipolo; esta, que es de apolares, que es de London; y la que viene, aquí, antes que me olvide. Esto es flúor, es una molécula de flúor. Esto es una molécula de cloro, una molécula de bromo y una molécula de yodo. Todas son apolares, ¿cierto? Todas son apolares. Todas son moléculas apolares. Eso quiere decir que cuando tengo otro flúor, entre ellos va a haber fuerzas de London, ¿no? La atracción que va a haber London. Y si tengo acá otro yodo, la atracción que existe entre ellas también va a ser London. Ahora, ¿por qué estoy haciendo esta comparación? Porque te pueden preguntar, las fuerzas de London de flúor y las fuerzas de London del yodo, ¿quién es mayor? Y tú dices, uy, yo sé que el orden es así. London es el más débil, seguido de las fuerzas de dipolo-dipolo, y las que son más fuertes, las de puente de hidrógeno, ¿verdad? Yo sé esto, pero uy, ahora se me presentaron dos London. ¿Y cómo yo sé cuál es la más intensa? Entonces, importante tomar en cuenta esta observación. A mayor masa molar o volumen, la fuerza intermolecular será mayor y por lo tanto mayor temperatura de ebullición. Entonces, como el flúor es pequeñito, el yodo es más grande, la fuerza de London del yodo va a ser mayor comparada con la fuerza de London del flúor. ¿Ya? Tomar en cuenta esa consideración. Y finalmente tenemos la fuerza. Aquí no coloquen enlace porque si no puede que se confundan como en los enlaces que hemos visto que tres, así que pueden colocarle como fuerza, ¿ya? Pero por ahí, si en una pregunta, en un examen dice el enlace de hidrógeno, por favor asuman que está refiriéndose a esa fuerza de hidrógeno, ¿ya? Entonces, la fuerza de hidrógeno, que también se conoce como puente de hidrógeno, solamente lo vamos a encontrar cuando tenemos este grupo FON. ¿Qué es el grupo FON, profesora? El grupo FON es cuando tenemos compuestos que tienen el FH, el enlace OH o el enlace NH. Entonces, el agua, ¿tiene o no tiene enlaces de puente hidrógeno? ¿Tiene fuerzas de puente hidrógeno? Sí. El agua, chicos, tiene enlace covalente, enlace OH, ahí está, ustedes ya saben que eso es una molécula, y al tener esos enlaces OH, porque son enlaces que estás viendo acá, estos son enlaces, ¿ok? En este caso estamos este enlace. Por lo tanto, al momento que se una una molécula con otro, que es esa línea rojita que acaba de aparecer, y así se van a unir las moléculas, porque tú ya sabes que esto es lo que se tiene que unir con esta otra molécula, con esta otra molécula, con esta y todas las moléculas que existen millones en el agua. Esa atracción es lo que nosotros llamamos fuerza de puente de hidrógeno. ¿Correcto? Fuerzas de puente de hidrógeno.
Ahora préstenme mucha atención. Ya quedó claro las tres fuerzas intermoleculares, que de ahí nos pasamos rapidito a los ejercicios. Chicos, voy a regresar a la diapositiva donde hemos comenzado con aquí. Ustedes ya tienen claro cómo identificar que aquí hay fuerza dipolo-dipolo. Ahora, hay algo que tienes que saber, que en toda molécula, tú siempre vas a encontrar las fuerzas de London. Profesora, ¿aquí también? Sí, te estoy diciendo en todas. London está presente en todas las moléculas. Ahora, pero hay algo importante. Hay una palabra clave que te pueden preguntar. ¿Cuál es la fuerza que predomina? Cuando a ti te digan cuál es la fuerza que predomina, entonces tú tienes que resaltar que la fuerza que predomina es en este caso la fuerza dipolo-dipolo porque estás frente a una estructura que es una molécula polar. Profesor, entonces resumo. Si me preguntan qué fuerzas tiene esta molécula tiene London y tiene fuerzas dipolo-dipolo. Pero ¿cuál es la fuerza que predomina? La fuerza de dipolo-dipolo. Siguiente. Esto solamente es una molécula apolar. Las moléculas apolares solo tienen London, no tienen más. ¿Ok? Aquí solo tienen London. Y en la última, que acabamos de ver, pregunto, chicos, ustedes ya conocen el agua. ¿Qué tipo de polaridad presenta el agua? ¿Es polar o apolar esta molécula? Hola. Es el agua, polar. Y cuando una molécula es polar, ¿qué fuerzas intermoleculares presenta? Dipolo y London. Muy bien. ¿Cuáles son las fuerzas intermoleculares? Profesora, como es polar, tiene entonces dipolo-dipolo, ¿correcto? Tiene dipolo-dipolo. Ah, pero también dijo que todas tienen London, correcto. Tiene London. Pero esta tiene el grupo OH. Entonces, esta, además de dipolo-dipolo y de London, tiene puente de hidrógeno. Esas son las tres fuerzas que tiene esa molécula de agua. Pero viene la pregunta clave. Y la pregunta clave es, ¿cuál es la fuerza que predomina? ¿Cuál sería tu respuesta? En el agua, el puente de hidrógeno. Correcto. Siempre predomina la fuerza más intensa. Y la fuerza que predomina para el agua es la fuerza de puente de hidrógeno. ¿Y a qué se refiere con esa fuerza que predomina? Se refiere a que esas fuerzas van a ser por lo general las responsables para que puedan determinar sus propiedades físicas como viscosidad, tensión superficial, temperatura de ebullición, ¿no? Entonces, ¿qué debemos de saber? Que cuando vamos a estudiar propiedades de líquidos, por ejemplo, a mayor fuerza intermolecular, mayor es la viscosidad, ¿no? Mayor es la tensión superficial y mayor es la temperatura de ebullición. Esa es la relación que existe con la fuerza intermolecular, ¿ya? Esto es viscosidad. Listo, chicos. Ahora sí, entonces,
Siempre nos queda corto el tiempo. Creo que terminamos en 5 minutos, ¿no? A ver, confírmeme, por favor. Hasta la 1:30. Hasta la o sea, tenemos 15 minutos aún, ¿sí? Claro. Ya, perfecto, perfecto. Entonces vamos rapidito a ver los ejercicios. Entonces, ya con los ejercicios, o mejor dicho, con la teoría que está al menos sencilla y clara, ya ustedes los ejercicios van a resolverlo con facilidad, ¿no? Entonces, pero igual voy a, ahorita un ratito. Si tuvieran alguna pregunta, alguna duda, pueden aprovechar mientras que voy haciendo la presentación de los ejercicios. Igual mañana estoy publicando la solución, ¿ya? De la semana 3, la solución, como ya ustedes saben que eso siempre toma un poquito más de tiempo, ¿no? Entonces, la semana 2 ya está publicada ahí toda la solución de los ejercicios y mañana estoy colocando la semana 3, ¿ya? Sí. Listo. Se observa el PDF, ¿no? Enlace químico y fuerzas intermoleculares. Sí, sí se observa. Bien, vamos con la pregunta entonces. Vamos con la pregunta aquí. Pregunta número 1. Nos piden marcar verdadero o falso sobre los compuestos que nos mencionan, ¿no? Entonces nos preguntan aquí. Ah, no, pero perdón. Acá no voy a poder escribir un ratito. Abrirlo desde el escritorio. Ahora sí. Acá sí puedo escribir. Ya. Vamos con la pregunta 1. Ya. Nos dicen, ¿los metales de las monedas se unen mediante enlace metálico? Claro, ¿no? Metales unidos metálicos. Verdadero. El agua, los elementos de hidrógeno y oxígeno se unen mediante enlaces covalentes. Facilito, ¿no? Verdadero, porque es un no metal con otro no metal. Además, ya hemos hablado tanto del agua que ya sabemos que es un enlace covalente. La sal de mesa, también hemos hablado, que es el cloruro de sodio. ¿Los elementos de sodio y cloro se unen por enlace iónico? Correcto, porque es la electronegatividad, que también ya hemos visto los valores, va a ser mayor a 1.9. ¿Los compuestos iónicos tienen menor punto de ebullición que los covalentes, chicos? Eso es falso, ¿no? Porque los iónicos presentaban mayor punto de fusión, mayor punto de ebullición, porque el enlace iónico es más intenso que el covalente. Así que en la 1 la respuesta sería la alternativa avión. En la pregunta número 2, miren, les indican las cargas de cada átomo, el número atómico del calcio, del carbono y del oxígeno. ¿Para qué les dan esos valores, chicos? Para que ustedes, como no se saben de cabeza la ubicación de cada elemento, ustedes ya saben que al realizar la configuración electrónica del calcio, van a ver cuántos electrones de valencia tiene cada uno de ellos, ¿verdad? Y con ello ustedes ya van a poder observar que el calcio está en el grupo 2A de la tabla periódica, que el carbono está en el grupo 4A de la tabla periódica y que el oxígeno está en el grupo 6A de la tabla periódica. En la solución que les voy a hacer las configuraciones para que ustedes puedan comprenderme mejor, ¿ya?
Y nos preguntan en el enunciado 1, ¿el calcio al ionizarse pierde 2 electrones y es un catión divalente? Correcto, porque el calcio como está en el grupo 2A, significa que tiene 2 electroncitos, y como es un metal, ustedes ya saben que los metales tienen esa propiedad de perder electrones. Y va a perder efectivamente esos dos, lo cual le va a formar un catión divalente. Por esa razón, eso es verdadero. El ion carbonato. ¿El carbonato es un anión para así poder enlazarse con el catión de calcio? Sí. El carbonato que están viendo aquí, esta estructura, ¿no? Es el carbonato, es el CO3 y todo con carga 2 menos. ¿Qué quiere decir eso? Que este carbonato está ganando sus 2 electrones, el cual está perdiendo el calcio. Entonces, eso también sería verdadero. ¿El ion calcio cumple con la regla del octeto? Sí, porque vamos a ver que en la configuración él se queda con 8 electrones. Yo voy a hacer la configuración de ese calcio cuando pierde acá no han colocado la configuración. Yo lo voy a hacer ahí en la resolución de la semana 3 con toda su configuración y ahí ustedes van a observar que cuando pierde sus 2 electrones del tercer nivel, porque él va a terminar en toda la configuración y él va a terminar en el 3S2, el calcio. Entonces, cuando ese calcio pierde estos 2 electrones, se queda con el 2P2 y el 2P6. Y ahí uno observa que sí, al sumar ese último nivel, tiene 8 electrones y por esa razón decimos que el calcio sí cumple con la regla del octeto, ¿ya? Entonces ahí sería la alternativa verdadera. Y finalmente en el último enunciado te dice el ion carbonato es un oxoanión de carga 2 menos. Sí, es carga 2 menos. ¿Y por qué se llama oxoanión? Oxoanión se llaman a todos los compuestos que tienen oxígeno en su estructura, ¿ya? Por lo tanto, eso también sería verdadero. Muy bien, entonces eso sería nuestra respuesta en la pregunta 2. La pregunta 3 nos pide marcar la alternativa incorrecta. Nos hablan sobre las propiedades que ya hemos mencionado, ¿no? ¿Conducen fácilmente el calor y la electricidad los metales? Correcto. ¿Su punto de ebullición es mayor comparada con el agua? Sí, porque el agua es un covalente y los metales pues tienen mayor punto de ebullición. Correcto. ¿Su elevada densidad permite que sea muy fácil de transportar? No, eso es falso, ¿no? Dice, al estar muy juntos los átomos de los metales debido a su alta densidad, ¿no? Son muy pesados y por lo tanto difíciles de transportar. No son muy fáciles de transportar. Los metales, todo el mundo sabe que los metales son muy pesados, ¿no? Pesan los metales. Entonces, nuestra respuesta en la 3 sería casa, ya que la clave D nos dice que los átomos se encuentran muy juntos entre sí, eso es correcto, y poseen un brillo y dureza característica de los metales. Todos los metales presentan brillo debido a esa teoría del mar de electrones, ¿no? Y también otra característica de los metales es que son bastante duros. Así que la 3, el incorrecto sería la alternativa casa. 4, miren chicos, pregunta 4, les dan los valores de electronegatividad de cada uno de los elementos. Entonces te dice, determina la afirmación correcta. Todas las estructuras mostradas comparten 2 pares de electrones y nosotros tenemos que hacer ¿qué aquí en estas estructuras? Tenemos que completar las gráficas de los electrones que tiene cada uno de ellos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, nos han dibujado aquí el etano, el metanol de cada una de las sustancias, el metanal, ¿no? Y el CNH, que son las estructuras, los compuestos que están mencionando. Dice, todas las estructuras mostradas, aquí podemos ver, comparten 2 pares de electrones. Si nosotros observamos aquí, no todas las estructuras comparten 2 pares de electrones, porque en este caso estamos viendo que aquí se comparte un electroncito y aquí otro electroncito. Entonces solamente se está compartiendo un par de electrones. Aquí también se comparte solo un par. Solo en la 3 es donde yo puedo observar que sí se comparten 2 pares de electrones, ¿verdad? Entonces ahí se puede observar. Esto sería entonces incorrecto.
Luego nos dice el enlace carbono-hidrógeno, carbono-oxígeno y carbono-nitrógeno es covalente no polar. ¿Qué tienes que hacer? Se tiene que calcular la diferencia de electronegatividad. Recuerda que cuando la variación de electronegatividad es igual a 0, tú puedes decir que forma un enlace, un enlace covalente apolar. Pero si realizas la variación de electronegatividad y es diferente de 0, tú podrás decir que eso es un covalente polar. ¿Ya, chicos? Entonces, allí ustedes hacen el cálculo, igual van a poderlo verificar con la solución que yo voy a subir, donde voy a explicar toda esa diferencia de cada enlace formado, ¿ya? Entonces, aquí podemos ver que en la B no va a ser todo covalente polar. No polar es lo mismo a decir apolar, por si acaso, ¿ya? Eso es lo mismo a decir apolar. Entonces, al ojo nada más uno puede ver que son elementos diferentes, ¿no? Y eso significa que va a ser polar. El enlace carbono-carbono son elementos iguales, es llamado enlace simple, sí, es un enlace simple, y es apolar, sí, porque son átomos iguales. Por esa razón, eso sería la respuesta correcta en esa pregunta, ¿no? Luego nos dice, ¿el hidrógeno cumple con la regla del octeto? Ya hemos dicho bien claro, el hidrógeno no cumple con la regla del octeto. Incorrecto. ¿Y el enlace CO es polar? Hasta aquí perfecto, porque son elementos diferentes. ¿Y el oxígeno es polo positivo? Profesora, ¿cómo yo sé cuál es polo positivo o negativo? Chicos, el polo negativo, ¿quién lo va a tener? El elemento más electronegativo, ¿ok? El que es más electronegativo es el que va a presentar mayor, el signo menos. Entonces, si nosotros comparamos la electronegatividad del carbono, 2.5, y la electronegatividad del oxígeno, 3.5. Entonces, ¿quién va a ser positivo? El carbono. ¿Y quién va a ser el negativo? El oxígeno. Entonces, el que tiene el polo negativo es el oxígeno. Sí. Y acá dice que es positivo, por esa razón, eso es incorrecto. Muy bien. Siguiente pregunta. Pregunta número 5. Dice, para las moléculas comunes, todas existen en estado gaseoso, determine la alternativa correcta. Enunciado 1, el CO2. ¿El enlace CO es polar? Sí, elementos diferentes, así que eso es polar, ¿correcto? Pero la molécula es polar porque es asimétrica. Ya, chicos. ¿Esta molécula es polar? No, ¿verdad? Esta molécula es, según lo que ya hemos estudiado, esto es una molécula apolar, porque todos los átomos a los alrededores van a jalar con la misma fuerza. La resultante, ¿no? Que se conoce como la variación de electronegatividad, va a ser igual a 0, y por lo tanto la molécula va a ser apolar por ser simétrica, ¿ya? Entonces acá no es polar, es incorrecto. Y eso es lo que tenemos que hacer con cada una de las moléculas, ¿no? Acá también nos habla del agua, ¿no? Nos dice si el OH es un dativo. Recuerden que los dativos solo se da cuando un solo átomo da su electrón. En el caso del agua, el hidrógeno aporta con su electrón y forma enlace con el átomo de oxígeno. Igual acá, el electrón del oxígeno aporta y forma enlace con el átomo de hidrógeno. Entonces, cada uno aporta. Por lo tanto, no hay ¿cómo se llama? Dativo, ¿no? Son enlaces normales. Entonces, eso es incorrecto. Nos dice que el SH es menos polar, ¿no? Que comparado con el H2S con el OH del agua, la estructura H2S es similar a la del agua, pero el enlace SH es menos polar. ¿Cómo voy a saber si es más polar o menos polar? Por la variación de electronegatividad. Entonces, aquí podemos ver que la variación de electronegatividad del agua es 1.4 y del HS es 0.4. Entonces,
estamos viendo que sí es correcto, es menor con respecto a la del agua, ¿no? Y aquí tenemos que hacer eso, chicos, trabajar con la electronegatividad para poder saber si el enlace es polar o si es apolar, ¿no? Entonces, en esa pregunta la respuesta es casa. Pregunta 6, nos piden, se explica mediante enlace dativo, indica el número de enlaces dativos. Entonces, tengo que observar cuáles son los enlaces que se comparten y los enlaces, los electrones que no se comparten de un solo átomo, para poder ver que si son o no son dativos, ¿no? Así como hemos hecho en una de las diapositivas, ¿se acuerdan? El oxígeno, profesora, tiene 6. Ah, entonces decía 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? En el caso del ozono, por ejemplo. Luego acá también, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ah, entonces aquí, por ejemplo, estamos viendo que ese oxígeno, 2, 3, 4, 5, 6, tiene enlace dativo, que es este de aquí. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer en cada una de esas estructuras para ver cuántos enlaces dativos se encuentra en cada estructura, ¿no? Entonces, la respuesta aquí va a ser barco. ¿Ya? En la solución, chicos, yo les voy a hacer todo ahí para que puedan ver. Así que ya saben que tienen que estar ahí suscritos para que vean al momento que sale. Y en la pregunta 7 ya nos habla de las fuerzas intermoleculares, ¿no? De baja fuerza molar, la intensidad de London, dipolo-dipolo, ¿ok? Que ya es teoría igual. Ahí está la solución, la respuesta es avión. Y en la pregunta 8, chicos, para terminar, que también tiene que ver con fuerzas intermoleculares, la respuesta en la pregunta 8 va a ser la alternativa avión, ¿ya? Entonces, con esto terminamos. Propuestos rapidito, claves de los propuestos: 1, barco; 2, casa; 3, barco; 4, barco, no, 3 barcos, sí; 4, casa; 4 casas, 5 barco, y finalmente la pregunta 6 da, ¿ya? Listo, chicos, cuídense mucho. Entonces, nos vemos la próxima semana y mañana les estoy subiendo su solucionario. Ya nos vemos, estudien, ya, repasen mucho. Chao, chao. Chao, mi, hasta luego, cuídese. Cuídense, chao, chao. Por la clase.